participante pueda tener una conexión frente a frente con cada uno de nuestros ponentes, quienes de seguro brindarán la oportunidad de compartir experiencias profesionales para avanzar, crecer y evolucionar en el mundo de la ultrasonografía. Para ello también, doctores, es importante agradecer la colaboración de empresas que hicieron posible de que esta jornada se pueda realizar. Tal es el caso de la marca Sonoscape con ecógrafos de última generación en cuanto a tecnología que tiene. Seguramente ustedes al ingreso de Junciclo podrán encontrar una sala de experiencia donde se exhibe cada uno de los ecógrafos que tiene esta marca y cuyo promotor exclusivo para Bolivia es la empresa Tecmedical. Cada uno de los ejecutivos comerciales estarán dispuestos a colaborarles al 100% en cuanto a los precios y colaboraciones y especificaciones técnicas de cada equipo. También tenemos una pequeña isla en nuestra cafetería, en la librería y editorial Saber es Poder, que está ubicada en la zona central de Santa Cruz, la calle España, número 353. Entonces, todas las personas que quieran adquirir y tener una nueva bibliografía en sus bibliotecas, ahí tenemos a la librería Saber es Poder. Muchos, por ahí he estado escuchando algunos de los médicos, de todos los varones que decían, ¿dónde están las docentes de Junciclo? ¿Por qué no están exponiendo? Y justamente llegó la hora de que cada una de nuestras ponentes, todas ellas son parte también de Junciclo y puedan tener una experiencia de retroalimentación en cuanto a la jornada. La siguiente exposición viene de la mano de la doctora Gabriele Wilkerman da Silva, que viene a presentar un tema muy particular que se denomina, más allá del Doppler obstétrico, el cálculo que salva vidas. Gabriele Wilkerman da Silva tiene más de 10 años de experiencia profesional como ecografista especializada en diagnóstico por imagen. Ella es políglota, habla portugués, español, inglés y actualmente está cursando italiano. Se dedica a mejorar la precisión diagnóstica y a optimizar el manejo clínico de sus pacientes mediante la ecografía avanzada. Como experiencia profesional y como médico ecografista, ella trabaja actualmente en el Centro Ecográfico ECOCEL, también trabaja en el Centro de Ginecología Avanzada, Área de la Mujer, el año 2018 hasta el año 2021. Es jefe médico, consejero médico en Consalud SRL el año 2017. Participó de diferentes jornadas de ultrasonografía y aparte también dicta cursos especializados de ultrasonografía transvaginal, Doppler obstétrico y ecografía en 3D, 4D y 5D. Entonces, llegó el momento de presentar a la doctora Gabriele Wilkerman y la recibamos con un fuerte aplauso. Hola, ¿se escucha, no? Se escucha. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo va la jornada? Para que todos estén así atentos porque está bonito, ¿no? Pese al calor. Bien. Bueno, muchos ya me conocen. Ahí está mi barra brava. ¿Ya? Hoy les traje un tema bien interesante, con un punto clave. Doppler obstétrico, los que han pasado la maestría lo han visto. Algunos lo van a pasar. Los chicos del diplomado han visto algo muy superficial de Doppler, sí, lo superficial. Pero hay puntos en el Doppler de muchos quienes hacemos Doppler obstétrico que a veces no dejamos pasar por alto. Y eso es lo que no puede suceder. Yo les voy a traer un caso en particular para que lo analicemos con todos, ¿ok? Entonces, empezando por acá, hemodinamia y embarazo. La clave para que un embarazo sea exitoso se da desde la implantación. Ustedes como ultrasonografistas que hacen el rastreo de embarazos iniciales, desde la forma del saco, ustedes pueden suponer la viabilidad de ese embarazo. ¿Sí o no? Saco es redondo ovalado. ¿Sí? Buena reacción residual, buena implantación. ¿Y de qué depende la implantación? Del fenómeno de tropismo. O sea,
En el útero va a haber un lugar específico en la cavidad donde hay aporte de flujo sanguíneo en gran cantidad. Y ahí es donde se va a dar la implantación. Todo parte de ahí, ¿sí? Luego, una buena invasión trofoblástica, una buena vascularización placentaria. La placenta es el comedor del bebé. Si la placenta no funciona, el bebé no crece, no se oxigena. ¿Y de dónde viene todo esto? Aquí, del área de invasión trofoblástica. Predecir si esa paciente va a tener preeclampsia, segundo de área trofoblástica, falla, cortocircuito circulatorio, preeclampsia. Entonces no es que la preeclampsia apareció de la nada, es que la preeclampsia ya estaba establecida desde temprana edad del embarazo. ¿Bien? Entonces, si en el tema hemodinamia todo esto se va bien cuando corresponde, pues vamos a tener un embarazo exitoso. ¿Listo? ¿Cuándo está indicado el Doppler obstétrico? Hoy. Mucho se pide de rutina y eso es bueno, porque a veces nos topamos con sorpresas. Todo el embarazo va bien y de repente el Doppler salta. Pero Doppler engaña, y quienes se engañan son ustedes. ¿Por qué? El estudio es dependiente de ustedes, depende del feto, depende de la madre y depende de cómo ustedes están interpretando el estudio y van a informar. Entonces nosotros también recibimos órdenes, ¿no?, de solicitud del estudio para hipertensión materna, diabetes, madres con lupus, que tengan displasia sanguínea, que tengan enfermedad de base, embarazo gemelar, ¿sí? Cuando existen esos embarazos monocoriales, que sabemos que un feto puede crecer más que el otro, y ahí estamos frente a un síndrome de transfusión feto-feto, el Doppler canta ahí, ¿sí? Pero principalmente utilizamos para esto restricción de crecimiento intrauterino, y esto ustedes lo van a escuchar mañana en la charla del profesor Mawad seguramente, ¿bien? Que no vamos a entrar en detalle aquí. Ahora, antes de empezar el estudio Doppler, bonito fuera que encendamos nuestro equipo, pongamos la cajita de colores y que haga su magia. Conozcan su equipo, toquen todos los botones. El botón que más se gasta en los equipos es ganancia poco profundidad y freestyle. Los demás están intactos. Ancho de sector, así el ancho de sector, así el foco de imagen que yo quiero obtener. ¿Para qué? Optimicen su equipo, vean hasta dónde su equipo es capaz de ayudarlos en el estudio que están haciendo. Usen rango dinámico, usen ángulo de escaneo, reduzcan su ancho de sector, traigan la profundidad antes que el zoom. Y cuando ustedes obtengan una buena imagen del 2D a la zona de interés, recién aplican el Doppler. Y después de tener un buen Doppler color, recién aplicamos el espectro. Y van a ver que no van a tener ningún problema para hacer la medición en el espectral. Otro, no solo en ecografía, en todo tenemos que conocer embriología, anatomía, fisiología, fisiopatología. Vamos a volver a los años de universidad, a recordar todo eso, porque ustedes como médicos, ultrasonografistas, van a describir imágenes, van a ver lesiones, van a ver flujometría, pero tienen que conocer el comportamiento de esa patología que está ahí, por qué se está dando y qué otras cosas debo ir a buscar. Por eso es importante anatomía, embriología, fisiología y fisiopatología. Segundo, tercero, ¿qué quieren medir? Porque no es poner el Doppler, aplicar el espectro y esperar que salga un montón de números ahí que no sabemos qué es. En base al estudio que yo estoy haciendo, más allá de lo que pide el médico, yo puedo ir aún más, ¿sí? Entonces no nos quedemos por ahí. Saber específicamente qué quiero medir y saber cuándo usar el Doppler y no, porque en el estudio a lo mejor la mamá está un poco nerviosa, está taquicárdica, ¿no? Yo puedo hacer que ella se relaje. De repente el peque está muy inquieto y ustedes saben que para hacer Doppler es con estática fetal y el chique es estático.
Calma. Saquen, yo le digo a veces a mi asistente, 1 hora. La paciente que viene para Doppler, dale 1 hora. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar que el bebé se calme. Yo puedo pedirle apnea a la mamá, pero no al bebé. Entonces, todos esos parámetros pueden variar en el Doppler. Y les va a dar un resultado equivocado en la flujometría. Entonces, no es agarrar la onda, agarrar el vaso, ángulo cero. Hermoso fuera que todos pudiéramos hacer ángulo cero. Cerebral y umbilical, obligados, porque eso se puede. ¿Sí? Ustedes dan el ángulo. Y esa es la ley de la física del Doppler. Cuanto más cerca hacer el ángulo, mejor. La velocimetría de ese vaso va a ser mucho más cercana a la realidad, aunque nunca va a ser real. Pero si ustedes echan un ángulo arriba de 60 grados, va a variar. Si es de 60 a 30, bueno, aceptable porque el Doppler acepta menos de 60. Pero agarren una cerebral a 30. A mis alumnos yo los aplazo. Cerebral es 0, umbilical es 0, uterinas menos de 30, se puede. Bueno, entonces el Doppler convencional, ¿qué estudia? 3 compartimentos importantes. Compartimiento fetal, de los cuales solamente tomamos en cuenta la arteria cerebral media y el ductus. Podemos hacer istmo aórtico, podemos hacer otros valores, pero en el convencional son 2 parámetros. Compartimiento placentario, arteria umbilical, ¿qué me dice? Función, bienestar placentario. Y el compartimiento materno para el estudio de las uterinas y la predicción temprana de la preeclampsia. Bueno, ¿cómo se comporta el flujo? Esta es otra cosa, que con el tiempo quienes están empezando a hacer ecografía Doppler se van a ir dando cuenta que el ojómetro funciona muy bien. No necesito esperar calcular una onda, como decía Frank hace rato. Al ojómetro, yo sé cuando un vaso tiene alta resistencia, baja resistencia, una alta velocidad, no tiene una morfología adecuada porque cada arteria tiene su propia forma, ¿sí? Entonces, en el Doppler obstétrico, la frecuencia cardíaca del bebé es alta, ¿no? Son bebés que hacen taquicardia, pero conforme van llegando al término del embarazo, regulan. La resistencia periférica de los vasos principales baja. Todo baja. En resumen, todo se relaja, excepto la arteria cerebral media. Entonces ustedes ven un ductus de alta resistencia en primer trimestre, no pasa nada. En segundo trimestre se relaja y en tercero se relaja, la uterina se relaja. Pero si ustedes agarran un ductus venoso de alta resistencia en tercer trimestre es patológico, porque esa es la tendencia, que todo se va a relajar. ¿Bien? Ahora, cuando nosotros hacemos los cálculos en los percentiles para ver cómo están los parámetros de esos vasos, utilizamos nuestra calculadora de Barcelona y ella nos va a pedir esto, el índice de pulsatividad. Frank habló sobre índice de resistencia. Eso sirve para los estudios que él les mostró. Aquí nosotros vamos a aplicar IP, índice de pulsatividad, que no es más que la resistencia periférica al flujo, ¿no?, durante un ciclo cardíaco. Y para que el equipo lo calcule, necesitamos nosotros tener un pico de velocidad máximo de la onda menos la velocidad diastólica media dividido sobre la media de la sístole. El equipo lo hace, por suerte. Hace años atrás, en esos ecosaurios, era manual, ¿no? Agarrar la calculadora y a mano. Y todos tenían que saber estas ecuaciones. Y ustedes se quejan con el índice del volumen, que los 3 diámetros por 0,52, eso no se acuerdan. Imagínense memorizarse todo esto, ¿no ven? Gracias a Dios los equipos lo hacen. Bueno. Fíjense, esta es una arteria umbilical. Baja resistencia, onda gordita, por encima de la línea de base. O sea, es inversamente proporcional. Cuanto más gordita la onda, más baja será la resistencia periférica. Resistencia alta, y cuando la resistencia de un vaso es demasiado alta,
se vuelve onda reversa y esto es un problema. Entonces, en otras palabras, ustedes tienen un vaso y cuando ese vaso se empieza a apretar, su resistencia periférica aumenta. Y llega un momento en que se aprieta tanto que el flujo no logra pasar y va a repercutir en una onda negativa en el espectro. Y eso es malo. ¿Bien? ¿Dónde valoramos nosotros ese índice? Aquí. ¿Miren? IP. Tenemos otros parámetros. Pico de velocidad, tensión máxima, ¿no? El sístolo diastólico, pero el que me interesa a mí es el índice de pulsatilidad, porque es el que les va a pedir su calculadora de Barcelona. Ahí, fíjense las tablas. Aquí tenemos una tabla, estoy sin lentes, la umbilical y la cerebral, para que vean ustedes cómo todo se va relajando menos la cerebral. Fíjense esta edad estacional, 20 semanas, vamos al percentil 50. ¿Alguien ve de allá? Uno por aquí. Uno, esta comisión 20, ¿no? Y miren aquí, 37 semanas, bajó, 0 por debajo de 1. Se dilató, se relajó ese vaso. Tampoco se relaja mucho. Pero miren la cerebral media, 1.45 y se mantiene porque es un vaso, tiene alta resistencia periférica. ¿Listo? Y estos dos parámetros, ahí es donde voy a entrar también con puntos claves, me van a dar este índice, que nadie lo hace. Y ahorita vamos a ver por qué es importante, es que algunas literaturas dicen, es que es confiable. Pero hay condiciones en Doppler que me obligan a dar importancia a ese poco relevante índice. ¿Qué es? El equipo les va a calcular el índice de pulsabilidad de la cerebral media por el de la umbilical y les va a dar un radio que también maneja percentiles del 3 al 95. Entonces vamos a tener más o menos 1. ¿Listo? Y nos dice la calculadora de Barcelona. Todos manejan calculadora de Barcelona, ¿sí o no? Bueno, lo que no, se las presento. Es gratis por ahora. ¿Bien? Vamos a utilizar parámetros Doppler. ¿Y qué vamos a medir? Arteria umbilical, cerebral media, radio cerebroplacentario, uterinas y ductus venoso. Esos son los parámetros básicos. ¿Bien? Vamos a hacer un ejemplo. Arteria cerebral media. Esta paciente tiene 37 semanas 0 días. Aquí voy a hacer un paréntesis. El Doppler depende de dos patrones fundamentales. Una buena biometría y un buen Doppler. Si ustedes tienen una biometría mal hecha, va a variar la edad gestacional, va a variar el peso fetal. ¿Sí o no? A ver, agarren un bebé de 37 semanas y sus días, hagan DBP, hagan circunferencia cefálica, está cefálico y bien encajado. ¿Llegan al plano talámico o no? Cuesta, ¿verdad? Y si nosotros no estamos en los planos como indica el protocolo, vamos a tener variación. Un fémur que aparentemente está corto, varía los desvíos, patrones que baja el peso. Y esos parámetros ustedes lo van a introducir en la calculadora de Barcelona. Y les va a dar un índice que no es real. Entonces, antes de un buen Doppler, un buen estudio 2D, o sea, una muy buena biometría fetal. Entonces hicimos una buena biometría con esta paciente. Tenía 37 semanas, 0 días. Fíjense, la cerebral media, 2 de índice de pulsabilidad. Está arriba de 1.5, no me preocupa. Eso porque uno se va aprendiendo de memoria, ¿no? Pero siempre usamos calculadora. La arteria umbilical, percentil 61. ¿Está normal o no? ¿Está entre los percentiles 4 y 95? Sí. Entonces, ¿será necesario hacer radio cerebroplacentario? No. ¿Para qué? Miren esos percentiles hermosos. 84, 61. Háganlo. 20 segundos les va a tardar. Bueno, sale normal. ¿Sí? Percentil 65. Hasta aquí no tenemos ningún inconveniente, ¿verdad? Vamos a hacer otro cálculo.
Porque esto es normal. Pero cuando yo sospecho de mi Doppler, a ver quiénes hacen Doppler. Estoy sin lentes y no reconozco a nadie. ¿Cuándo? ¿Cuándo creen ustedes que su Doppler no está bien? Cuando hay un antecedente de un embarazo que evolucionó perfecto, ahorita lo pesaron, tiene buena frecuencia, de repente hay un dato ahí como que no cuadró. ¿Qué harían ustedes para corregir eso? Cambio de bebé, ¿no? Eso, repito y vuelvo a hacer el Doppler. 1, 2, 3, las veces que sea necesario. Porque no se olviden que estos aparatos dependen de ustedes. ¿Sí o no? Puede ser el mejor equipo, este es un equipazo hermoso. ¿Y de qué sirve tener semejante máquina cuando aquí está fallando, ¿no?, la práctica? ¿Ya? Otra cosa, Doppler no es de vaso sanguíneo, Doppler capta todo lo que se mueve. Si ustedes hacen una mala movida ahí, les alteran. Entonces tienen que tener mucha paciencia para hacer el estudio. Entonces supongamos que ese estudio nos salió al límite. Miren este caso, 30 semanas, índice de pulsabilidad del umbilical 1,4, está por encima de 1. Percentil 87, hermoso. La cerebral 1,7. Tiene 30 semanas. Me sale el percentil 17. ¿Está normal o no? ¿Sí? ¿Necesito hacer radio cerebro placentario? Sí, ¿no ve? Y me sale patológico. Ahí es donde yo digo, creo que esto no es real. Ahí yo les creo ese falso positivo. ¿Ya? Estamos frente a un percentil 87 versus 17, estamos bien, ni siquiera estamos por debajo del 10. Entonces vuelvo a medir y vuelvan a sacar los IPs y hagan nuevamente la relación. Y es muy probable que no haya habido alteración, pero repitan. Ante la duda, se repite nuevamente la glucometría. Ahora, fíjense, el mismo caso, 30 semanas y el índice de pulsatividad del umbilical está al límite, 94. Y la cerebral, 6, mucho más al límite. Y siempre hay que considerar que en ecografía todo lo que está al límite de la normalidad es de sospechar. ¿Sí o no? No se queden ahí. La calculadora les dice normal. ¿Sí o no? ¿Y ustedes van a poner normal en su informe? O pueden añadir algo más que le llame la atención al médico que recibe el informe. ¿Qué tal si le ponemos: estimado doctor, si bien los percentiles están dentro de la normalidad, se encuentran al límite? Si ustedes ponen eso en su informe, el médico va a decir: a ver, vamos a parar orejas aquí, algo está de repente al inicio, y lo agarramos ahí nosotros, pero todavía no alteró nada. Vamos al radio cerebro placentario, patológico. Claro que va a salir, porque ahora sí yo le creo al radio, porque está en 1. Aquí nosotros tenemos cerebral en 6, en el estudio anterior estaba 17. No era tan preocupante, pero aquí sí. Porque aquí estamos al límite. Y lo volví a medir 1, 2, 3 veces y me sale igual. Ahora sí le creo. ¿Sí? Entonces, ¿es importante hacer radio cerebro placentario? Sí. Aunque esté normal, sí. ¿Bien? Como les digo, no le va a tardar más de 20 segundos, ¿no? Entonces, ese es el significado. Significa que un radio alterado no siempre puede ser error, no sé, de esos pequeños porcentajes de falso positivo. Si su percentil está al límite, considérenlo y anótenlo e infórmenlo. ¿Ok?
Otros parámetros, como punto de buena práctica es esto. Cuando ustedes hacen la flujometría de la arteria cerebral, les da esto, pico de velocidad sistólica. ¿Qué significa eso? La velocidad máxima que se está elevando ese vaso en un ciclo cardíaco. Ahí está. Esta es una arteria cerebral media, un vaso de alta o baja resistencia. ¿Alta o baja? Alta. La onda es chiquita, alta, ¿sí? Pero fíjense la velocidad, pico de velocidad sistólica. Aquellas cerebrales que están por encima de 60, 65 centímetros por segundo, hay que mirarlas. Y la calculadora de Barcelona les arroja esto. Miren, quiere calcular usted si este bebé tiene sospecha o riesgo. No es asumido esto, pero es un parámetro que se puede uno guiar para ver si tiene anemia. Muy bien. ¿Qué nos pide? La edad gestacional y este parámetro, pico de velocidad sistólica. Lo anotamos y miren lo que sale. Anemia moderada. En los casos cuando tenemos anemia leve, al menos a mí me ha pasado, en realidad los bebés nunca tuvieron anemia, porque tampoco es un parámetro muy fiable. La velocidad de una cerebral se puede alterar por otras causas, ¿ya? Pero si yo ya tengo, al ojómetro estoy llevando una onda que ya tiene una velocidad mayor y aquí encima sale como anemia moderada, yo lo anoto. ¿Bien? Hasta ahí, bien, ¿sí? Entonces consideren esto, precisión. La precisión disminuye a mayor edad gestacional. La biometría que ustedes le hagan a su bebé, yo le hago hoy, tiene 35 semanas 0 días. La doctora le hace hoy mismo y tiene 35 semanas 6 días. La doctora le hace y tiene 34, 4. Todas están correctas. Porque ¿de qué depende? De la práctica, de una buena biometría. Ahí ustedes se van a acordar de sus docentes que tanto los pincharon. No está en el plano talámico, porque miden el diámetro biparietal en el plano cerebral. Es por algo. ¿Por qué el fémur tiene que estar horizontal? Ahora entienden por qué. Porque tengo que tener buena biometría. Bien. Los falsos positivos que habíamos hablado, ¿no? Y la técnica. Aquí la práctica hace el maestro. Practico, aprendo. Quiero hacer Doppler de uterina. 20 días sin parar, Doppler de uterina, y aprende. ¿Sí o no? Hasta con los ojos cerrados lo hacen después. ¿Sí? Entonces la finalidad era esta. No confíen en el equipo. Confíen en su criterio personal. Razonamiento. El médico, que es médico de verdad, no memoriza, razona. No se aprende un libro de memoria, razona. Porque no va a estar con el libro ahí cuando el paciente esté en paro. ¿En qué página era que decía? ¿Se dan cuenta? Razonamiento. Esta paciente fue una paciente que llegó a nuestro centro con un antecedente de que hacía un mes le habían hecho una ecografía obstétrica básica y tenía 34 semanas. Bueno, un día antes de la consulta conmigo, le habían hecho en otro lugar otra ecografía de control y resulta que seguía en 34 semanas. Entonces el médico le dijo, esto no puede ser. O el estudio está mal hecho, o este bebé dejó de crecer. Y ahí entra el Doppler. El Doppler es clave. Mañana lo van a escuchar al profesor, no va a decir, si habla de Doppler va a decir, Doppler decide, saco al bebé, dejo al bebé. Es una frase icónica que él tiene. Y es verdad, pero no es el Doppler, son ustedes. Depende de ustedes. Entonces hicimos el estudio. La paciente es joven, no tenía antecedentes patológicos, no tenía su ecografía de primer trimestre, eso es clave. Y fuimos a la biometría. Todo daba más o menos, fíjense, una frecuencia de 148, 2 kilos 400, parámetros dentro de lo normal, sin desvíos padrones, 34 semanas, 3 días. Muy bien, fuimos a la calculadora de Barcelona.
Ductus venoso, 0,63 de IP, percentil 80, normal. Arteria umbilical, percentil 35, normal. Cerebral media, percentil 6, 1.3. Estaba como que apretado o dilatado. ¿Ah? Apretado. Dilatada. La resistencia periférica de una cerebral es tremenda. ¿Y por qué aquí está en 1? Si está, dijimos, arriba 1.5 no me preocupa, aquí sí, 1.3. Ok, está en un percentil normal, ¿sí o no? Pero al límite. Y encima, la velocidad de pico sistólico de la cerebral estaba aumentada. Entonces nos dio un parámetro de una ligera anemia. Las urinas normales. Bueno, le explico a la mamá y le digo, mira, puede que no, pero también puede que sí. Que tenga tu bebé una ligera anemia. Y lo clásico que las mamás nos dicen que es, ay doctora, pero si yo como bienísimo. Le digo, no, se nota, está rochanchis. Y pero tu bebé es diferente porque ¿quién decide darle alimento al bebé? La placenta. Y si la placenta no le da de comer, va a bajar de peso y va a tener anemia, ¿sí o no? Entonces le dije, aquí no importa cuánto comas y qué calidad de comida, todo depende de la placenta, ¿ok? Entonces con esto fuimos a la conclusión: un bebé de 146 latidos por minuto, 2 kilos 400, 34 semanas 3 días, fecha probable de parto, todo bien. El estudio Doppler no sugirió nunca alteraciones hemodinámicas, ¿sí? Pero, como punto de relevancia en la calculadora de Barcelona, un riesgo leve de anemia fetal. Eso fue lo que se envió. Y yo todavía les dije, ¿qué tal si te vuelvo a ver en 10 días? Para que hagamos un control. Porque no me convencía ese percentil. ¿Listo? Volvió a los 10 días. Fecha 25 de enero. Ahí trajo la ecografía del primer trimestre, la morfológica del primero. Hicimos los cálculos, 37 semanas 2 días. Por nuestra biometría, 35,1. ¿Es aceptable o no 2 semanas de diferencia aquí? Sí. ¿Sí o no? Pero en ella no. ¿Por qué? ¿Por qué? Acuérdense de la historia de ella. Porque ya venía con un antecedente de que se había hecho un estudio que el bebé no había crecido. Y vamos a creerle ese estudio, ¿ok? Bueno, fuimos allá. Miren el peso. 100 gramos. Yo estimo que un bebé de la edad de 35, 36 semanas debería crecer por lo menos 150 o 200 gramos semanal. Cosa que aquí no subió. La frecuencia cardíaca, esta fue la última frecuencia. La primera que tomamos estaba en 190. Pero mamá recién se había echado y eso altera. Entonces le dije, bueno, al final volvemos a tomar la frecuencia. Vamos acá. Ductus, normal. Umbilical, normal. Cerebral media, percentil 1, patológico. Abajo del percentil 4, ya, ¿no? Y nos fuimos a las 2 cerebrales. Vamos a tomar derecha e izquierda para comparar, lo mismo. Y ambas estaban con pico de velocidad sistólica elevada. Y evidentemente, si esta está alterada o esta, el radio cerebroplacentario automáticamente se altera. Entonces estaba también alterado. Y a diferencia del estudio anterior, miren, las uterinas nos marcaron riesgo de preeclampsia en percentil 96, ahí, poquito más arriba de lo normal. Entonces, ¿hay alteración o no hay? ¿Cambió en 10 días o no cambió? Conclusión del estudio: feto único con 172 latidos, taquicárdico, peso de 2.500 gramos, ¿no? 35 semanas un día,
mostrando discordancia más fiable con estudio del primer trimestre que estima 37 semanas 2 y considerando que un aumento del peso fetal es mínimo a lo esperado, ¿sí? Estudio Doppler de las arterias cerebral muestra aumento en la velocidad y dilatación dando un patrón alterado en el percentil con alteración del radio cerebroplacental. Chino parece, ¿no? Ahorita vamos a explicar de qué se trata. Las arterias uterinas muestran un riesgo leve, ¿no? Considerándose el estudio Doppler de fecha 15 de enero, las alteraciones van en progreso mostrando un patrón de adaptación fetal o intento de compensación. Eso es lo que está pasando acá. Entonces, fíjense, en el primer estudio estaba normal, 10 días después estaba alterado. Si yo no le hubiera dicho a ella volver en 10 días, porque me dio la desconfianza de esos percentiles, ¿qué hubiera pasado? ¿Quién sabe? No sé, pero ¿qué era la alta probabilidad que iba a suceder? ¿No escucho? No, ¿qué clase lo era? ¿Qué más? Tenía algo. Hipoxia. ¿Por qué? ¿Por qué se alteró la cerebral y aumentó su velocidad? A ver, vamos a la hemodinamia, la fisiopatología de la hemodinamia. Listo. Intento de compensación del flujo se llama eso. ¿Qué hace la cerebral? No me llega, así, está ahorita como acá, no me llega el aire, me estoy sofocando aquí. No llega oxígeno. Entonces ella dice, bueno, hagamos que la sangre pase más veces por minuto. Aumentemos la velocidad. Pero resulta que por más velocidad que haya, la misma sangre sigue pasando desoxigenada, porque ¿quién no está oxigenando? ¿Quién no manda oxígeno? La placenta. Entonces la cerebral después se cansa. Y fíjense que el ductus está normal, por suerte. Porque cuando yo empiezo a tener alteración aquí, significa que va a haber sobredemanda de gasto cardíaco aquí. ¿Y qué va a hacer ese corazón? Taquicárdico. Y cuando se canse de hacer ejercicio se va a hipertrofiar y va a hacer falla. Y después hace derrames. Y después hace óbito. ¿Y por qué entonces? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto el embarazo hermoso? Llega a la etapa de riesgo, 34 semanas para arriba. Pierde el último control, óbito. ¿Por qué se murió mi bebé? Eso pregunta la mamá, si todo iba bien. Entonces, la importancia de hacer un buen estudio Doppler no es sacar parámetros, decir, todo bien. Sean desconfiados. Si sus percentiles están al límite, repítanlo. Y si no lo convencen al médico, hablen con su paciente. Esta paciente salió con la primera ecografía del consultorio, cuando yo le hablé de la anemia. ¿Y saben qué le dijo su médico? ¿Cómo puede ser que tengas anemia? ¿Cómo que tu bebé tenga anemia si vos no tenés anemia? En estas palabras, yo tengo el audio. Y yo casi me infarté. Pasame el número de la paciente. Y le volví a explicar. Y lo mismo que te expliqué, si tu placenta no alimenta a tu bebé, va a haber anemia. Si él no hubiera hecho caso y no hubiera vuelto, no hubiera esperado el parto. ¿Quién sabe con qué suerte? Entonces la reflexión aquí es que consideremos, y ahí está el chiquistriquis, unos días después. ¿Qué pasó ese día? Le dije, ahorita te vas, ándate con tu médico, ahorita. Eso era en la tarde. 11 de la noche me manda un mensaje, doctora, me hicieron otra vez y dice que todo está alterado, me estoy entrando a quirófano en 1 hora. En cuestión de horas, y le pregunté al profesor, ¿no? Comenté con él el caso. ¿Puede tan rápido? Sí, en cuestión de horas. Nació el peque y ahí está. Nació con 35 semanas en su quebradito, buen peso, no pasó nada. Pero si no hubiéramos hecho caso, a lo mejor no estuviéramos con esa fotografía ahí. Entonces, ¿qué nos enseña esto? A ser
desconfiados de su Doppler. Hacer más énfasis en la práctica. No es medir y que la calculadora les diga, está bien, informe. No, informen al criterio de ustedes. Mis alumnos saben que en los informes yo pongo, estimado doctor, personalmente, o sea, no es lo que dice el libro, personalmente yo creo que es esto. ¿Sí? Entonces, otro parámetro importante es, hay una familia ahí esperando. A veces están los hermanitos, los abuelos. No se olviden de eso. Esos bebés dependen de ustedes. Para que vean la importancia de un Doppler. No es a la rápida, no es porque la calculadora dice normal, es razonar. Este bebé estaba entrando en redistribución fetal. Y después de la redistribución, viene alteraciones cardíacas y entra en centralización celular. Y ustedes lo van a descubrir en el Doppler. Y ustedes van a decir al doctor, como dice mamá, saca el bebé. Ahora, esperemos, mañana, ahora, en decir. ¿Ok? Entonces, ese era lo que quería compartir con ustedes hoy, que sirva para que se acuerden que hay que desconfiar. ¿Bien? Gracias.